Ricardo Bofill, yo soy activista de derechos humanos. El caso de Sebastián Arcos es realmente es la descripción de un crimen, de una conspiración que por ser ellos unos hermanos muy especiales. Gustavo había sido asaltante del Moncada junto a Fidel. El hermano de Sebastián y Gustavo, Luis Arcos Verne, vino en el Granma y perdió la vida, es decir, una familia significativa. Y esto tiene que haber sido una orden muy dictada probablemente por el propio Fidel Castro, que conocía a Sebastián. Sebastián había ingresado al comité y su casa en el Nuevo Vedado se había convertido en uno de los centros principales de actividad. Él era un hombre de la calle en el sentido del activismo. Y entonces lo fueron a prender y lo condenaron, un prisionero de conciencia, lo llevaron para la cárcel de Cienfuegos y allí contrajo una enfermedad, probablemente en el intestino grueso, tenía algún problema que el médico que lo atendió en el hospital, porque estuvo varios días sangrando por el ano y eso no tenía asistencia médica hasta que los presos hicieron una protesta y tuvieron que llevarlo. En la prisión aquella no había hospital, lo llevaron al hospital, un hospital en la ciudad de Cienfuegos, y allí el médico dictaminó que tenía una hemorragia por unos pólipos que tenía. Y entonces, bueno, le controlaron la hemorragia. Lo que procedía era una operación, una intervención quirúrgica para extirparle los pólipos, pero solamente el tratamiento llegó a controlarle esa hemorragia y mandarlo para la cárcel. Y así, entonces, eso se supo en el exterior, se hizo una campaña por Sebastián, que estaba enfermo, y Sebastián sencillamente dejaron allí un tiempo más, cerca de un año más, y lo soltaron. Y inmediatamente le dieron la salida. Cuando llegó aquí y lo reconocieron, los pólipos se habían convertido en un cáncer que ya no tenía cura y murió. Y nosotros, como es lógico, acusamos, y la Comisión de Derechos Humanos recogió este caso como tantos otros de muerte clínicamente inducida, que era una práctica usual de una persona. Así asesinaron al ministro vicepresidente de la Iglesia Testigo de Jehová de Cuba, también fue mi amigo, Felipe Hernández, 37 años, le dio un dolor precordial al lado izquierdo en el pecho del corazón que se extendía al brazo izquierdo. Un médico allí que estaba con nosotros calificó eso como indudablemente un principio de infarto, y Felipe Hernández lo dejaron allí. Vino una vez un tarábalo que era el jefe de orden interior y delante de nosotros le dijo: tú no eres testigo de Jehová, tú no estás con la atalaya siempre, dile a Jehová que venga ahora y te salve. Esa noche Felipe Hernández murió de un ataque al corazón. Era un hombre muy activo que no se rendía. Los testigos de Jehová eran gente excepcional dentro de la prisión, con la voz allí, su interpretación, como es lógico, del cristianismo, pero gente que ayudaban a los presos a levantar el ánimo. Y yo le tenía un odio especial a los testigos de Jehová. Y este hombre era excepcional. Mi amigo Felipe Hernández también, y lo denunciamos. Entonces, como 30 testigos de Jehová que habían preso, ahí hubo que soltarlo por la campaña que se hizo. Aquí en esta casa ha estado Jesús Prieto Gilimar, que fue siervo de circuito en el Cerro. Allí conmigo estuvo Saúl Reyes Riaño, que era siervo de circuito en Ciudad de La Habana. Luis Felipe Santos y muchos otros testigos de Jehová que nosotros defendimos y al final logramos que soltaran a muchos. Doctor Bofill, Sebastián Arcos Bernis y su hermano Gustavo Arcos, ¿nos puede hablar un poco más acerca de su contexto dentro del proceso revolucionario y cómo entran en el Comité Cubano por Derechos Humanos? Bueno, el caso de los hermanos Arcos Bernis es un caso realmente excepcional. Gustavo fue con sus méritos de asaltante al Moncada y después no pudo venir en el Granma porque en el Moncada sufrió una lesión en la cervical, un tiro que le dieron y lo dejó semiparalítico en una pierna. Entonces lo designaron embajador en Bélgica y también en Holanda y en Dinamarca por añadidura. Investido de esas honores y de esos cargos, y era un hombre que en esa época Marta Freire era embajadora de Cuba ante la UNESCO en París. Gustavo Arcos presentó su renuncia por los hechos, por su protesta frente a las atrocidades y que le llegaron y las noticias que él supo del gobierno, entre otras cosas la cantidad de amigos que tenía en la cárcel. Pero no solo renunció a un cargo como ese, sino que vino a La Habana a protestar, y ya en los años 60 fue a la cárcel por primera vez, y ahí lo conocí yo por primera vez en la cárcel. Sebastián también renunció a un cargo que tenía en el Ministerio de Hacienda, ya después en protesta por el encarcelamiento de su hermano Gustavo.
y Gustavo volvió a regresar al presidio en 1980, ya por la actividad junto con nosotros en el Comité de Derechos Humanos, y fue allí uno de los principales brazos del movimiento de derechos humanos dentro de la cárcel hasta el día en que murió.